en la Biblia, como que empieza la biotecnología, porque Noé lo que descubre es la fermentación de la uva. No sabe qué está causando la fermentación, no sabe quién está participando, no sabe nada, lo único que sabe es que sabe delicioso. Y se pone tan deliciosa la cosa que hasta se le sube. Por eso, ¿cómo se llama? En la historia de la Biblia tenemos ese caso de la fermentación. Obviamente, en la historia real, vamos a decirlo así, los egipcios ya tenían una idea de la fermentación. No me imagino, no he leído suficiente en la historia, cómo ellos pudieron encontrar que había formas de hacer pan de levadura. Hay que recordar también, usando un poquito la historia de la Biblia, que los judíos, cuando se salieron de Egipto, en lo que es el peregrinaje con Moisés, descubrieron que podían hacer pan sin levadura, pan ácimo. Eso quiere decir que ellos conocían que había un proceso en el cual el pan se esponjaba, se hacía suavecito y podía durar no tanto tiempo como el pan sin levadura. Por eso se llamaron el pan sin levadura. De hecho, no solo descubrieron el pan, descubrieron la cerveza, el vino. ¿Y cómo estaría la cosa? Vamos a ponerlo así, que hace 5,000 años había más o menos 20 tipos de cerveza. Teníamos una biotecnología industrial en ciernes. ¿Cómo pudieron hacer diferentes tipos de cerveza? Los sumerios. Simple y sencillamente cambiaban algo, que el fermento, que la cantidad de azúcar. En realidad, estaban haciendo una biotecnología con lo cual lograron especializarse, sin saber siquiera que tenían organismos. Eso es importante. Por eso se habla de la biotecnología como una herramienta de uso directo o indirecto de microorganismos o de organismos. Todo funciona muy bien, pero es un proceso artesanal. Todavía en la actualidad tenemos muchos procesos artesanales en los cuales no tenemos control. Yo participo en forma microbiológica con los productores de sotol para tratar de lograr que ellos tengan una estabilidad. El sotol es una bebida típica de acá, como el tequila, que se quiere lograr una calidad estándar. También participamos en forma indirecta con los productores de queso Chihuahua. No sé si alguna vez hayan probado el queso Chihuahua, es una de las marcas representativas de aquí del estado. Cada granja tiene su forma de hacer queso, es una forma muy artesanal y siguen teniendo las mismas ideas muchas veces que los sumerios. La segunda generación de biotecnología empieza a surgir cuando nos damos cuenta que hay algo que tiene un control de la producción, un organismo. Y eso nos damos cuenta por medio de los experimentos de Pasteur y Hansen. En 1827, hace casi 200 años, 193 años, el médico y botánico Jean-Baptiste Henri Joseph Desmassier publica un artículo donde por primera vez habla de las levaduras observadas en el microscopio. Acordémonos que hace unos 300 años antes nos permitía ver los microorganismos y que Robert Hooke había diseñado un microscopio que podía ser más común que el de Leeuwenhoek. Desmassier entonces ve a las levaduras por primera vez. Empezamos a asociar organismos con productos. Obviamente, en 1854 se encarga Luis Pasteur, de investigar e inventar un sistema de preservación basado en el calentamiento de productos, que implicaba encerrar el líquido en cubas bien selladas, elevando su temperatura hasta los 44 grados durante un corto periodo. Esto se llama pasteurización. Ahorita la vamos a ver con más detalle. Va la circunstancia. Christian Hansen, en 1883, logra separar la primera cepa. De hecho, logra separar una cepa que no le gusta tanto. Por eso le llama Unterf número 1, o cepa 1 de fermentación baja. Y de hecho le pone su nombre, Saccharomyces carsbelgensis, perdón. Eso es el producto que da lugar a una cerveza que todavía se vende, que se llama Carlsberg, en Dinamarca. De hecho, va la circunstancia. Las primeras fermentaciones fueron para el vino y para la cerveza. Que después añadiéramos la leche es otra historia. Pero el punto es que, ¿cómo se llama? Nos dimos cuenta que podíamos entonces tener
prácticamente un producto estándar. Como ustedes pueden ver en la imagen, no sé si alcanzan a verla, lo que hace Luis Pasteur es publicar un artículo en donde habla de las enfermedades de la cerveza, sus causas y los medios de prevenirlas a ellas. De hecho, voy a ser sincero, Carlsberg, la industria Carlsberg de Dinamarca, fue una de las principales impulsoras de los estudios de Luis Pasteur. Les dio a ganar mucho dinero. De hecho, la primera vez que nombran a Luis Pasteur Orgullo de Francia es cuando salva el champaña de que el champaña no vaya a ser vinagre, que es el proceso final de la fermentación. El proceso de pasteurización, aquí lo tienen. Va a la circunstancia, me gustaría pensar que ustedes ya llevaron bioquímica y que pueden saber que lo que estamos hablando es de las enzimas, de la afectación de las enzimas. Fíjense bien, entra la leche con todo lo que sale. Si alguna vez han ido a ver un proceso de colecta de leche, se habrán dado cuenta que no es un proceso tan limpio, es un proceso más bien cochinito. ¿Por qué? Pues porque obviamente la vaca no tiene la limpieza que nosotros quisiéramos que tuviera. Entonces entra todo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de ir a Lala, Lácteos Laguna, y nos dimos cuenta de que si la viéramos la leche entera era canija. Por eso siempre se recomienda la pasteurización. Tiene de todo, de células, pelitos y demás. Bueno, le hacen una limpieza, le quitan los pelos, le quitan las células, pero de todas maneras no le quitan las bacterias. Y las bacterias es el método con el que controlamos la producción o la fermentación de eso. Nosotros lo que hacemos es calentarlo en un proceso. Cuando se calienta, las enzimas se desnaturalizan. Y cuando se enfría, las enzimas ya no se alcanzan a renaturalizar. El proceso es muy rápido. Hay un método que se llama ultrapasteurización, en el cual estamos hablando de segundos de que sube y alcanza la temperatura. Con eso basta para empezar a controlar. Es un proceso tranquilo, sencillo, muy fácil de hacer. De hecho, en el desarrollo de este proceso, Luis Pasteur encuentra que tiene importancia los tiempos y los cambios bruscos. Él no maneja todavía el término como tal de enzimas y proteínas, pero sabe que afecta de alguna manera significativa a los organismos. Es la primera vez que estamos hablando de un proceso de domesticación de microorganismos, de bacterias y levaduras. Y esto le permite a Luis Pasteur a pensar en gran escala. Uno no puede pensar en cierta manera en un vino que dure con las temperaturas, por ejemplo, que tenemos aquí en Chihuahua de 40 grados, sin que se fermente, sin que pase a ser vinagre, sin que se agríe el sabor y tengamos tantos problemas para poder manejarlo. En 1913 manejamos el primer proceso anaerobio. ¿Sí saben qué es anaerobio, verdad? Sí. ¿Qué es? Un proceso que no conlleva oxígeno. Exactamente. ¿Quién fue el primero que lo encontró? A ver si se acuerdan de la historia. Va la historia de cómo descubrimos cómo se llaman los procesos anaerobios. Las guerras napoleónicas tuvieron un problema serio. No podían llevar comida a todos lados. Si alguna vez se dan cuenta de hasta dónde llegó Napoleón, van a ver la extensión que tenía. Llegó hasta Rusia. El problema de Rusia es que está muy lejos de Francia. Estamos hablando de unos 2,000 kilómetros, casi la distancia de México a Juárez. Pero a caballo es mucha distancia. Entonces tenían que preservar los alimentos. Y Napoleón hizo una campaña para tratar de conseguir que alguien preservara alimentos. Se le ocurre a un cuate hacer el alimento en una lata de metal. Lo calienta, le quita el aire y en teoría produce un sistema que no tiene oxígeno, que no tiene aire, que tiene una concentración muy baja o casi nula de oxígeno. Y todo es muy feliz hasta que Luis Pasteur encuentra que hay organismos que pueden vivir sin aire. Va la circunstancia. En Inglaterra, uno de los primeros procesos de producción masiva es la producción de acetona. ¿Cómo la consiguen la acetona? Con un organismo anaerobio. En los 14 ya tenemos una fermentación de organismos anaerobios. Y luego en los 30 es cuando tenemos la primera fermentación anaerobia a gran escala. Ok. Empezamos a ver esto como un negocio.
así debe de verse siempre. Es un negocio y es una forma, vamos a verlo así, en los 30, 53 y 70, ya con la tercera generación, de ser desarrollada con fuerza por Flora y Hill. Va la circunstancia, empieza a darse cuenta que y estamos a punto de entrar en una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y entonces se da cuenta que pueden usarla para salvar vidas. Va. En 1940, estamos hablando apenas 11 años después de Fleming, se obtiene un extracto y se hace la primera prueba terapéutica con ratones. Pero al principio, vamos a ponerlo así, en 1940 la producción era muy costosa. Era un privilegio poder tener penicilina. 3 años después, ya la tenemos a $20. Vamos, de casi 10,000, 15,000 dólares que costaba la penicilina, 3 años después ya la bajamos a 20. Y 3 años después, ya la bajamos no a $1, a medio dólar, 55 centavos. Si ustedes van y piden la penicilina ahorita, en donde quiera que sean, las farmacias similares y demás, se van a dar cuenta de lo baratísimo que está la penicilina. ¿Cómo la bajamos tanto en tan poco tiempo? Y aquí viene un punto importante de la biotecnología. El manejo y control de los organismos para lograr lo que nosotros queremos. La primera definición que dijimos de biotecnología, para lograr un impacto económico, social, cultural. El desarrollo del proceso industrial en todas las bases de los fermentadores de cultivo. Vamos a decirlo, si todavía están caros, algunos hay de hasta de $1,000,000, pero el punto es que podemos hacerlo en la escala y controlar las variables físico-químicas que afectan a esos organismos. Ok, primera generación, no sé ni con quién estoy trabajando. Segunda generación, ya sé con quién estoy trabajando. Tercera generación, ya puedo lograr controlar las condiciones para que los organismos sean felices y contentos. ¿Qué me falta? ¿Cuál es el deseo máximo de todos? Tener un robot que nos haga caso y haga lo que nosotros queremos. Bueno, entonces ya estaríamos hablando de la cuarta generación. La cuarta generación empieza en 1953 con estos dos cuates. Están las dos fotos. La foto de la derecha es la que normalmente observamos en los libros de historia. Y la foto de la izquierda es poquito antes, en donde podemos ver a Watson riéndose y a Crick también, o sea, supuestamente preparándose para la foto histórica, donde están señalando una estructura particular que acaban de encontrar. Ya sabían que el DNA era el material importante. Lo que no sabían era cómo era su estructura. El premio Nobel se lo dan en un artículo de una sola página a 3 personas. La cuarta persona no se la dieron porque se había muerto. Antes de que empecemos con las suposiciones de los machismos y demás, Marius Wilkins, John Watson, Francis Crick son los que ganan el premio Nobel. Rosalind Franklin no. Si hubiera estado viva Rosalind Franklin, le hubieran dado el premio Nobel, estoy casi seguro. Pero se murió. Pero bueno, el punto importante aquí es que ellos encuentran el DNA. Y entonces empezamos a hablar ya no solo de controlar los organismos, sino de modificar los organismos para que nos funcionen como nosotros queremos. Ese es un punto importantísimo. Si yo logro que ellos funcionen como quiero, entonces puedo lograr maravillas. Los primeros experimentos en ingeniería genética ocurren 20 años después de que Watson y Crick descubren cómo es el DNA, cómo es la estructura del DNA. Los Boyd y Boyer en 1973. Y luego aplican hibridomas para anticuerpos monoclonales en 1975. Ya podemos hacer diseños express en 1975. Eso nos cambia todo el panorama. De hecho, nos cambia tanto el panorama que en 1976, un año después de los anticuerpos monoclonales, Swanson y Boyer
fundan una empresa. Boyer es un ingeniero bioquímico y Swanson es un empresario. Y aquí es donde empieza a haber gran ganancia, la gran ganancia. En 1978, Genentech, la compañía que fundan ellos, produce insulina recombinante. Voy a ponerlo así. Si alguna vez han conocido a alguien con diabetes, sabrán que el tipo 1 necesita insulina todos los días. Si nos imaginamos el mundo antes de 1976, tendríamos un pequeño problema. No era fácil conseguir la insulina. Los costos eran altísimos. La gente se moría porque no podía usar insulina. Genentech lo que hace es simple y sencillamente hacerla más accesible. En 1980 se da cuenta que el hacerlo accesible le puede producir una ganancia económica. Y en 1982, entonces, tiene su primer medicamento. Genentech ya no existe como tal. Ahora la conocemos como Roche. Roche, la empresa farmacéutica, la compró. Y aquí pueden ver algunos de los medicamentos que hace Genentech en la actualidad. Yo creo que el más conocido es probablemente, como se llama, mucha gente lo haya oído hasta en las películas, el famoso Valium. Pero todos estos, Avastin, Herceptin, Litusan, nos permiten a nosotros un logro. Va la circunstancia, si hubiéramos tenido la tecnología, estarían hablando miles de dólares por cada producto. Pero no están tan caros. ¿Cómo logramos bajarlos? ¿Cómo logramos hacer que esos productos estuvieran tan baratos? Por las técnicas. Las técnicas de biología molecular. DNA, RNA, proteómica, cultivo de células, tejidos, genes y vectores de RNA, bioinformática, nanotecnología. Bueno, después vamos a ver los diferentes colores y van a ver lo que ha logrado la biotecnología. La biotecnología es algo que parece impresionante. Es impresionante, sí. Y eso causa miedo. Hay que ser porque habla no habla uno de que podría en un futuro, no, habla de que ahorita podemos modificar cosas y la gente tiene miedo de eso. Por eso muchas de las veces se confunde los términos y se piensa un poco más en el futuro apocalíptico, pero no es cierto. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros ahorita es que la biotecnología ha hecho que los productos sean mucho más baratos. Profe, tengo una duda. Es muy costoso eso de la ingeniería genética, o sea, porque yo estaba pensando modificar cierto grano para que tuviera más alta proteína. O sea, no sé, bueno, el grano de las palomitas es casi carbohidratos. Entonces estaba viendo un estudio que estaba modificándolo para que tuviera más proteína. Pero eso es muy costoso. Las primeras fases siempre son costosas. Mientras estandarizas el proceso, sí es costoso. Como tú bien sabes, nosotros hacemos el proyecto primero a escala laboratorio. Eso quiere decir que podemos usar, por ejemplo, un matraz de 50 mililitros, un matraz de 250, y con eso trabajamos. Cuando tú ya te das cuenta cómo lo puedes hacer bien, primero en poquito, en pequeña escala, entonces ya de ahí va el proceso interesante, que es de donde trabajan más los ingenieros, que es el proceso de escalamiento. Te lo pongo así de simple. Imagínate la producción de cerveza en la época de los sumerios. ¿Cuánto podrían producir? Casi nada. O sea, podrían producir lo suficiente para que alcanzara 2 pueblos más allá de su lugar. Ahora, te lo pongo así. ¿Cuánto cuesta una cerveza? ¿Cuánto les cuesta una cerveza? Díganme la cerveza que quieran. No, yo no sé de eso. Bueno. ¿El vino? Pues hay de diferentes precios, ¿no? El más barato creo que va desde los 150 y el más caro 3,000 pesos. No, de hecho hay más baratos. ¿No conocen el Tonaya o algo por el estilo? Porque que andan en 20, 30 pesos.
Claro. Las bebidas fermentadas. El sotol aquí antes era de destilación casera, ¿eh? Por eso todavía sigue siendo muy artesanal. Lo voy a poner así, costaba como 50 pesos. Pero no tenía gran demanda, porque no podíamos venderlo, no podíamos sacarlo fuera del estado prácticamente. Por eso, como se llama, no tenemos esa difusión. Ahora, imagínate, te lo voy a poner así, por ejemplo, que la cerveza que tú consumes en la Ciudad de México es el mismo tipo de cerveza que se consume en todos los países donde está una marca, por decir, Corona. ¿Dónde encuentras Corona? En cualquier lado. Cualquier parte. De hecho, hasta cómo se llama, veías los comerciales hace años de los buzos paseándose por la Plaza Roja con la Corona. Tú encuentras la Corona en cualquier lado. ¿Sabes por qué es barata la Corona? Porque está estandarizada. Porque la producción es masiva. Truco de Henry Ford. Henry Ford, el diseñador de los autos, el creador de muchos de los autos. No es el primero, pero es el primero que se da cuenta que tiene que venderlo a todo el público. ¿Cómo hacer para que algo baje de precio? Lo produces en lote. Lo produces de forma masiva. Y otro truco de los de Henry Ford que nunca platican. Henry Ford aumentó el sueldo de sus empleados para que sus empleados pudieran comprar el auto. Henry Ford se encarga de entonces de hacer que la producción masiva sea lo que hace más barato las cosas. Como es muy fácil tener uno, entonces ya no es tan complicado conseguirlo. No sé si alguna vez hayan tenido la oportunidad de ir a conocer una cervecera. Yo tuve la oportunidad en Monterrey y el edificio, el fermentador de la cervecería, prácticamente es de como 10, 12 pisos de altura. La cantidad de cerveza que se produce es infinita para nuestros, ¿cómo se llama? Para nuestro consumo. Ese es el gran truco. Toda la leche Lala, no sé, yo creo que ustedes conocen leche Lala, casi toda la leche Lala son de ganaderos de la comarca lagunera y de Chihuahua. Y toda esa leche Lala la fermentan, la producen y demás. La manejan de tal manera que la producción es masiva. Voy a ponerlo así. El truco es que el proceso lo puedes hacer a gran escala. Si tú quieres, por ejemplo, obtener los carbohidratos de los desechos de las palomitas, entonces tú tendrías que hacer el proceso primero a pequeña escala. Ahí es caro, muy caro, porque el proceso implica, ¿cómo se llama?, encontrar las metodologías y demás. El truco siempre consiste en poder hacer el proceso de tal manera que sea estándar y que lo puedas elevar. Y ahí va el punto importante. Cuando haces el escalamiento, no es un escalamiento lineal, es un escalamiento volumétrico, es un escalamiento que tienes que abarcar muchas circunstancias. Si yo quiero calentar algo, proceso de pasteurización, tengo que asegurarme que todo el horno alcance la misma temperatura. Si empiezo a tener diferencias en la temperatura del horno, por ejemplo, cuando estoy haciendo leche, en unos lados voy a tener mantequilla y en otros requesón, y en un punto leche, pero tengo que lograr la uniformidad. No sé, Oscar, ¿son ingenieros químicos o QVPs? Ingenieros bioquímicos. Ingenieros bioquímicos. Transferencia de masa-calor, transferencia de calor, transferencia de masa. ¿Sí ya lo han visto o todavía no? Sí. Transferencias. Sí, apenas tenemos balance. ¿Mande? Sí, ya lo vimos. Bueno, es así de simple. ¿Cómo logras que todo el sistema tenga la misma transferencia? Si logras eso, entonces ya tienes un ahorro gigantesco. De hecho, seguramente ya les platicaron el truco de las tuberías de agua caliente, ¿verdad? Que las tuberías de agua caliente, o sea, cuando pasas un proceso, por ejemplo, como la pasteurización, produces calor por medio de las tuberías y luego esas tuberías las pasan por otros lados para que ellas mismas se encarguen de calentar en forma uniforme el reactor. Ese es el truco. El truco es que la producción desde un principio la puedes estandarizar. Y una vez que la estandarices, el escalamiento. El escalamiento. Eso es lo que detiene y mata todas las otras tecnologías. Si tú no puedes hacer en gran escala, entonces no funciona. De hecho, va el truco más grande que hemos hecho. Hay organismos, arqueas, bacterias,
que no son fáciles de cultivar. Las arqueas son muy difíciles de cultivar. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, una enzima como una polimerasa? La enzima original, la polimerasa, se diseña o se encuentra, más bien dicho, en una bacteria que crece a 72 grados centígrados, termos acuáticos. Tener 72 grados centígrados en un reactor a gran escala es un costo enorme. Cuesta mucho, demasiado. Imagínense, por ejemplo, aquí en algunos lugares del país que alcanzamos los menos 20 grados en invierno, ¿cómo le haríamos para que estuviera a 72 grados centígrados? Es muy costoso. ¿Qué hacemos tramposamente? Simple. Si la bacteria crece a 72 grados centígrados, no me sirve la bacteria. No me sirve. Si la bacteria necesita requerimientos especiales, no me sirve. ¿Qué hago? Pues contrato una bacteria más común. ¿Cuál es la bacteria más común que van a encontrar? Escherichia coli. Exactamente. ¿Por qué nos gusta Escherichia coli? Es fácil de cultivar. Crece bastante en cualquier sitio, básicamente. Prácticamente, donde nosotros estamos está Escherichia coli. De hecho, la marca del humano es Escherichia coli, no las huellas digitales. Donde quiera que va, dejamos Escherichia coli. Y luego va la circunstancia, donde quiera que estemos nosotros, Escherichia coli es feliz y contenta. Pues entonces, ¿qué hago? El truco, pasárselo a Escherichia coli. ¿Qué necesito yo saber para que funcione esto? Necesito saber cómo la bacteria, Thermus acuático, que es extremófila, que crece a 72 grados centígrados, que la tengo que obtener en los geysers con mucho cuidado para que no me queme, hace el truco. Cuando logro saber cómo hace el truco, entonces puedo hacer que alguien más lo haga. Truco para que no se queden sin trabajo. Cuando ustedes sepan una técnica, no la hagan tan pública. Si ustedes les enseñan a todo el mundo a hacer la técnica, entonces ustedes los van a despedir, van a contratar a alguien que sea un técnico. Si ustedes encuentran un proceso que sea importante, que sea, vamos a decir, muy renovador, no lo hagan tan público. Se llaman patentes. Una de las cosas que en México casi no hacemos. Patentes, ¿qué es? Es un proceso de producción guardado. Hay empresas que guardan esos secretos por más de 20, 30 años. La enorme ventaja que tenemos los que no somos dueños de esas patentes es que todas las patentes caducen. Y cuando caducen, entonces todo el proceso queda a ser bastante fácil. Todas las compañías como esta de Gintec, su proceso les costó mucho tiempo y mucho dinero. Hablamos, por ejemplo, en algunos casos de antibióticos o de medicamentos que se tardaron 10, 15 años en poder sintetizarlos bien y asegurarse de que no se murieran ni surgieran niños con defectos como la talidomida. Entonces, guardaron el proceso y lo guardaron en una patente. Durante 10, 15 años, esas patentes le dieron una ganancia grandísima, 10 o 15 pesos. Y yo creo que todas las industrias están igual. Pero el punto principal es que las patentes caducaron. Y entonces surgieron las farmacias similares, lo mismo pero más barato. Y surgieron las farmacias de genéricos. ¿Saben la diferencia entre similar y genérico? No. Bueno, va la circunstancia. Los dos se basan en patentes que ya vencieron. Se basan en procesos que ya son del dominio público. Y la diferencia entre uno y otro es que uno hace un proceso similar, por eso se llaman similares, y el otro toma la patente y la hace ellos. O sea, la misma proceso que le costó a Gaucher 10 años, 1.500 millones de dólares y demás, lo hace las farmacias de genéricos por 100 pesos. Y lo que hicieron los otros, tramposamente, fue que vieron que había una manera de hacer muy parecida al proceso, y por eso les dicen similares. Los genéricos y similares se basan en la caducidad de las patentes. Por eso podemos encontrar tan baratos los procesos. Alguna vez la persona que hizo la vulcanización de las llantas encontró que lo único que tenía que calentar era el hule a una temperatura determinada, que lo podía hacer hasta en su olla de su casa y ser feliz y contento. Hasta que se dio cuenta que los demás se dieron cuenta que lo podían hacer. Y Goodyear
Charles Goodyear se la pasó peleando todo el tiempo hasta que se murió, pobre, inventando un proceso que prácticamente es importantísimo. Por eso las farmacéuticas, las industrias que trabajan en este punto, procesan y manejan todo con mucho cuidado, con mucha discreción para manejarlo. Pero si ya lo viéramos el proceso, nos daríamos cuenta que muchos de los procesos son muy baratos. Algunos de ustedes van a hacer tesis, les voy a poner esa observación. Se van a pasar año y medio, año, 2 años haciendo un proceso que cuando terminen se dan cuenta que lo pudieran haber hecho en un mes, algunos de ustedes. ¿Por qué se tardaron 2 años en hacer un proceso que al final de cuentas lo pueden hacer en un mes? ¿Por qué creen? Porque no sabíamos o sea, cómo estandarizarlo o algo así. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto de estas biotecnologías. Si ustedes saben y aprenden cómo estandarizarlo, el proceso ya se empieza a hacer más sencillo, más fácil. Vean el proceso de pasteurización, la circunstancia que se manejó en el proceso. ¿A poco nadie se le hubiera ocurrido esto? Calentar y enfriar. Sí, pues sí. Pues no es tan complicado. No es tan complicado de hacer. El problema es que a nadie se le había ocurrido antes. Y ese es el truco. Por eso las patentes son importantes. Continuando, las empresas. La Profesor, cuarta hay una generación. pregunta en el chat. Ah, perdón. No he visto el chat. ¿Cuál es la pregunta del chat, perdón? Si quieres, se la leo, profesor. Sí, por favor. Dice una pregunta. Ya que está hablando de antibióticos, ¿los probióticos también tardan en estandarizarse? Por ejemplo, si yo quiero hacer un probiótico que contenga más de 30 o 40 cepas de probióticos. Esa es la pregunta. Bueno, yo trabajé un ratito con unos probióticos, no sé si los conozcan, se llaman kefir. A mí se me hace muy interesante el proceso. Va la circunstancia. Cuando trabajas con un organismo solo es muy fácil manejarlo. Cuando trabajas con 2 organismos es más complicado manejarlo. Por eso, por ejemplo, los probióticos más populares, Lactobacillus casei shirota, hasta dicen la subespecie, el Yakult y demás, son normalmente de uno solo. Meter 2 o 3, 4, 5, 6 o 7 es como hacer un matrimonio. ¿Cómo funciona un matrimonio? Si lo entienden el secreto, van a entender cómo evitar el divorcio de un matrimonio. Pero el punto principal es que en microorganismos, sobre todo cuando tenemos más de uno, vamos, el problema es acomodarlos a los dos. Todos, aunque tengan las mismas condiciones, aparentemente tienen un favoritismo hacia un punto de la condición. Pongamos Escherichia coli, Pseudomonas putida, pueden estar a 37 grados, pero Pseudomonas putida le puede gustar 37.2 y Escherichia coli le puede gustar 37.1. Esa pequeña diferencia tú la tienes que homogenizar y buscar la manera. Hay muchos probióticos, de hecho, ¿cómo se llama? Que se están tratando de desarrollar. Yo creo que las cervezas de los probióticos es uno de los negocios del futuro. ¿Por qué las cervezas? Porque es un proceso sencillo. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, tenemos 40 cervezas artesanales, más o menos. Nada más para que se den una idea. La gente se dio cuenta que lo podía hacer. ¿Por qué los probióticos? Es una de las buenas preguntas. Es una observación que después vamos a ver en Biotecnología de la Salud que nos ayuda. El probiótico es el futuro. ¿Dónde conseguimos ahorita los probióticos? La mayoría de las veces los conseguimos de productos de fermentación. El yogur, el jocoque, el kefir y demás. Va la circunstancia interesante. Por ejemplo, en el kefir, es uno de los que me ha llamado la atención y con los que he trabajado. Tiene 2 tiempos de fermentación. En el primer tiempo de fermentación, te degradas el azúcar a un ácido. Y en el segundo tiempo de fermentación, degradas vamos a decir, el ácido a otra sustancia que también lo puedes utilizar. Como tiene levaduras y tiene bacterias, el problema es cómo uniformarlos. Por eso el kefir, si lo buscan en internet, se van a dar cuenta que no tienen una bebida estilo Yakult, estilo yogur, porque no tienes una manera todavía de hacer a gran escala la producción
con dos organismos tan distintos como las levaduras y las bacterias. El kefir tiene dos enormes ventajas. Puedes trabajar con él con agua y azúcar. No necesitas leche. Por lo tanto, las personas que son, vamos a decir, que no les gusta la lactosa, que son intolerantes a la lactosa, lo podrían utilizar. Y la segunda es que el kefir, si tienes éxito, te quita el azúcar. Casi todos los otros productos probióticos tienen problemas con la concentración de azúcar. Entonces, los diabéticos, que son las personas que más necesitarían, vamos a decirlo así, el probiótico, no lo pueden utilizar. Tiene azúcar, tiene escondidita azúcar. De hecho, ustedes traten de encontrar un yogur sin azúcar, son muy difíciles de encontrar, todos tienen, y hasta a veces hasta le ponen azúcar por el sabor ácido. No es tan fácil, pero es un negocio del futuro. Muchas de las veces lo que hacemos más bien no es poner el probiótico, sino alimentar a los probióticos que tenemos nosotros. Por eso se habla mucho más de la fibra, por ejemplo, del manejo de fibras, del consumo de fibras que de los probióticos. Pero es un negocio futuro muy grande. Este país está enfermo principalmente porque tenemos un muy mal sistema de alimentación y los probióticos es una de las mejores maneras de ayudar. No sé si contesté la pregunta, si no, con toda confianza, temas específicos y te la trato de contestar. Bueno, vamos a continuar un poco adelante y vamos a hablar de las empresas que hacen biotecnología. Francisco, hay una pregunta. Dime. Dice que acerca de los probióticos kombucha. Kombucha, sí la he oído. Tiene el mismo problema que el kefir. Son tres tipos de organismos los que están ahí presentes. Si regresáramos a 1970, el yogur no era tan popular. Lo hacían la gente a nivel casero. ¿Qué fue lo que logramos? ¿Cuál fue el negocio que se hizo para que el yogur fuera tan popular? Para que vidas como el Yakult pasaran de ser un experimento casero a ser un experimento industrial. La demanda fue una de las cosas que hizo que hubiera negocios. Tengo la experiencia de Lala. Lala es una empresa de Torreón. Al principio producía una cantidad enorme de leche. Luego se daba cuenta que no podía, manejarla. Entonces consiguieron un contrato con una empresa sueca, Tetra Pak. Hicieron los envases Tetra Pak. Se dieron cuenta que podían vender mucha leche y durar un tiempo, pero la leche no podía durar eternamente. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer con la leche? La fermentamos. ¿Y qué hacemos con la fermentación? Pues quesos, popoques y yogures. El yogur, en algunos casos, era prácticamente un desecho. Pero después se dieron cuenta que la gente que podía tomar el probiótico podía, en un momento dado, tener una mejor salud. ¿Por qué tenía una mejor salud? Porque no sabíamos en ese momento que sí teníamos que tener microorganismos en el cuerpo, los microbiomas, y que esos microorganismos nos ayudaban a tener una mejor digestión, a tener un mejor proceso. Cuando uno era chico, cuando tenía una infección bacteriana, estoy hablando de 1970, 1980, le ponían un antibiótico y uno de los primeros efectos que tenían era el estreñimiento. Y la gente sufría porque estaba estreñida. Entonces se dieron cuenta que si les dabas un poquito de levadura de cerveza, en los restos de la levadura de cerveza podían empezar a tener otra vez buena digestión. De hecho, va un punto. Muchas de las veces ahora con los antibióticos siempre se recomienda tomar después un probiótico para que trates de recuperar. Con los estudios que tenemos actualmente de los microbiomas, se van a dar ustedes cuenta que necesitamos tener microorganismos. Y de hecho, siempre lo hemos manejado desde los 90s hasta ahorita. Necesitas tener microorganismos, necesitas tener formas de lograr, que te ayudan a la digestión. Si se acuerdan de bioquímica, nosotros tenemos el metabolismo, el metabolismo no periférico. Se fue el nombre. Donde introducimos los alimentos, pero los alimentos no los podemos absorber completamente. Muchas de las vitaminas que necesitamos o que necesitamos terminar de transformar, no las transformamos nosotros, las transforman bacterias. Entonces tenemos que tener una cantidad de bacterias. Bacterias, levaduras, probablemente arqueas, organismos que todavía no hemos entendido muy bien. Entonces tenemos que desarrollarlos. De hecho, en varios estudios se ha demostrado
que hasta la posibilidad de tener embarazos bien, depende de los organismos que tengas. Como sabemos que los necesitamos, entonces empezamos a buscar la manera de conseguirlos. Y como los conseguimos, queremos mantenerlos. Nosotros siempre tenemos el riesgo de perder los organismos. Si perdemos los organismos que tenemos dentro de nuestro intestino, dentro de nuestro estómago, podemos en un momento dado ser ocupados por otros organismos que no nos gustan. Por eso casi siempre ahorita lo que se trata de hacer es mantener y manejar los probióticos con una parte de nuestra dieta. Ya no solamente es comer las cosas que normalmente comíamos, es añadir la presencia de esos organismos. Y yo creo que el planeta entero ahorita, con la manera en que manejamos la comida, con la manera en que manejamos nuestra salud, los probióticos ya van a ser parte importantísima de nuestra cultura alimenticia. La kombucha es otro de los compuestos que he oído y de hecho, como se llama, tiene también buen mercado si pudieran hacerlo a nivel industrial. A gran escala, a mediana escala, sería muy buena idea. Pero otra vez, el problema es que todavía no sabemos cómo domesticarlos y controlarlos. Hay muchos artículos, de hecho, ¿cómo se llama? Te digo, yo estuve trabajando un ratito con el kefir y de ahí me enteré de la existencia de la kombucha y fácilmente el problema que tenemos con esos artículos es la falta de rigor científico. Es mucho ahorita de la leyenda. La kombucha, el kefir, te ayudan a un proceso, pero en realidad todavía no tenemos idea de cómo se maneja ese proceso. Y todavía no tenemos idea de, por ejemplo, cuántos organismos están realmente relacionados con ese proceso del kefir, la kombucha. Eso, ¿cómo se llama? Limita mucho. No hemos encontrado las condiciones ideales para que todos estén felices y contentos. Y eso es algo que tendría que hacerse. Pero el primero que lo haga tiene un mercado gigantesco, ¿eh? El primero que lo haga, que lo maneje, tiene un mercado gigantesco. Así como el Yakult. De hecho, van las circunstancias. En un congreso de biotecnología fue cuando empezaron a presentar el Yakult en 1997, 98, si no me equivoco. Y de ahí, el mercado se expandió. El mercado del yogur, el mercado del Yakult es gigantesco. Escondidito, obviamente. Pero todos terminan tomando Yakult y ¿cómo se llama? Yogur. Y de hecho es un mercado que todos buscan. En todos los países hay gente que está tratando de saborearlo y de buscarlo. No sé si contesté la pregunta, ¿cómo se llama? El mercado de los probióticos es uno de los mercados más ideales para poder, ¿cómo se llama?, explorar. Y como todavía estamos en las primeras etapas en muchos de los casos, exceptando el yogur, yo creo que en México debe tener unos 50, 70 años que lo empezamos a estudiar y manejar, y que, ¿cómo se llama?, que empresas como Lala se dieron cuenta que podían utilizarlo como un manejo de sus leches que no se usaron o que no pudieron, ¿cómo se llama?, ser vendidas. De hecho, va un truco. En Lala, la leche, cuando ha pasado el tiempo de límite, lo que hacen es volverlo a pasteurizar. Pueden pasteurizarlo 4 veces, 4 veces lo pueden pasteurizar. Y entonces, la quinta vez, ya deciden mejor hacer otra cosa. Queso, yogur, lo que sea. ¿Qué es el jocoque, el queso, el yogur? Todo eso son derivados de una leche que no pudo venderse muchas de las veces. Hay veces en que lo hacen directo, pero muchas de las producciones tan grandes que lo que hacen es obtener otro negocio, otra ganancia, vendiéndolo. Por eso de pronto van a ver ustedes, si van a algún súper, a Soriana, a Walmart, la enorme diversidad de productos lácteos que tiene Lala. Lala es una empresa que me impresiona. Y de veras, ¿cómo se llama? La cantidad de leche que se manejaba. Yo estoy hablando, mis datos serían del 2002, 2004. Estamos hablando de casi 2 millones de litros de leche. Y esos 2 millones de litros de leche no se los consumían todos. Es leche entera, ¿eh? O sea, todavía falta el proceso de diluirla, de ponerle agüita, bendecirla, como decían los ganaderos. ¿Por qué no la podemos comer entera? Porque es nadie tiene ahorita el estómago para comer una leche entera. Y aparte, pues obviamente, ¿cómo se llama? Con los problemas que tiene la mayoría de la gente, que estamos hablando de que el colesterol y demás cosas no les pueden dar las grasas enteras. Entonces las tienen que diluir y bajar y demás.
Luego les voy a platicar un poquito de del proceso de leche deslactosada. Fue un proceso que inicia aquí en México con un cuate, una empresa que se le ocurre cómo puede hacer la leche accesible a los que no pueden tomar leche. La empresa quebró, pero el negocio se quedó, la patente se quedó. Eso fue la parte importante. Bueno, ¿qué son empresas biotecnológicas? Una última pregunta. No, Ima, echen las preguntas. Al final de cuentas, esto es para tratar de darles unas ideas. Y ya, si le podemos continuar con la clase, no hay problema. Gracias. Es que quería saber cómo podemos hacer un probiótico, así como en rasgos generales, cómo se produce y cómo se pueden conseguir las cepas para hacerlo. Mira, por ejemplo, en el kefir hay una compañía que te da las cepas. Te da las cepas para producción a nivel casero, ¿eh? Era el viejo estilo de las mamás. Oye, ¿tienes cepas de yogur? Sí, déjame te las paso. Sí, hay una empresita que te consigue el kefir. Te consigue, vamos a decirlo así, como una bolita donde están los organismos liofilizados y entonces tú ya nada más les echas agua, azúcar y eres feliz y contenta. En el caso de la kombucha, creo... ¿Mande? ¿No son los que le dicen búlgaros? No, los búlgaros son los del yogur. Ahí sí ya sabemos que son lactobacillus. ¿Cómo se llama? Son los del yogur. En el kefir no, también tienen, ¿cómo se llama? Levaduras. Por eso sabe distinto. Por eso te digo que es el problema del kefir. Tienes dos procesos de fermentación. El que hacen las bacterias y el que hacen las levaduras. Los búlgaros son los del yogur. De hecho, ¿cómo se llama? Siempre pensé que los decían por Bulgaria, pero no, es por otra cosa. Como son muy comunes, entonces por eso les llaman búlgaros. Ahora, el kefir, kombucha y demás, te tienes que meter a las páginas de los naturistas y ahí seguramente te van a decir, oye, yo te puedo regalar un poco de kefir. Te regalan suficiente porque, por ejemplo, para que puedas tener 2, 3 litros en una semana del producto. Y luego ya tú tendrías, ¿cómo se llama?, que comprarles más. Pero si eres inteligente y los empiezas a cultivar tú, como hacían las mamás de los 70s con el yogur, entonces puedes, ¿cómo se llama?, mantenerlo. El problema es el escalamiento. No hemos tenido, en lo particular, yo en lo que estuve trabajando en ese tiempo con la gente que hacía probióticos, no habíamos tenido la manera de estandarizarlo. Tienes que tener, ¿cómo se llama?, una homogenización del producto, pero el mismo producto te produce una capa viscosa que te da, ¿cómo se llama?, que te hace difícil homogenizarlo, uniformarlo. Y además, o sea, honestamente, ¿cómo se llama?, como casi siempre la mayoría de los productos que he visto los hacen en casa, no tienen agitadores que les permitan distribuir el azúcar por todos lados. Y además, como insisto, son dos tipos en el caso del kefir, de microorganismos, unos están en una capa y otros están en otra capa y entonces cada uno necesita una producción. Tienes 2 picos de producción. Entonces la gente, ¿cómo se llama?, se le complica. En el caso del yogur, como es nada más un solo tipo, son bacterias en ese caso, no tienes tanto problema. De hecho, si tú te das cuenta, hay trampa, casi todos los organismos que tienes que consumir están vivos. Entonces tú puedes tomar en un momento dado el Yakult y hacer tu crecimiento. Desde ahí los puedes obtener. Pero esos son ya los que tienes un proceso industrial de gran escala. Y, o sea, tú puedes hacer crecer tu Yakult, sí, pero pues ¿cuánto te cuesta? Pero sí, o sea, los probióticos, la enorme ventaja es que te los venden vivos. La cepa está viva. Tiene que estar viva porque si no, no sería probiótico. Sí. Entonces, de ahí los puedes obtener. Ahí, o sea, busco kefir así como la empresa y luego me van a salir los que venden las cepas. Sí, busco kefir y te van a hacer. De hecho, aquí en México los principales proveedores de kefir, por ejemplo, eran españoles. Ellos tienen la manera de hacerlo. No te venden grandes cantidades, no creas que te venden así como se llama los kilos. Por ejemplo, cuando uno compra para la cerveza, puedes comprar kilos de levaduras o costales de levaduras. Pero en estos casos no, te venden pequeñas cantidades y obviamente, ¿cómo se llama?, no te dicen exactamente cómo hacerlo para que te rinda. Como el producto
tiene un sabor X, y de hecho es una de las cosas que siempre nos fastidiaba cuando yo estuve trabajando en esa parte. Tenías un sabor X en una época, un sabor Y en otra época, un sabor Z en otra época. Nunca tenías una uniformidad, ni color, ni sabor, ni olor. Pero si todos llegaban al mismo tiempo al proceso, también había diferencias. O sea, si ponías 3, 4 barriles a hacer el kefir, en 2 meses tenías 2 productos diferentes. O 3 productos diferentes, dependiendo del tiempo. Y si dejabas pasar el tiempo, tenías un producto diferente cada vez. Ese es el problema que tenemos, la estandarización. Ahí es donde la ingeniería genética nos haría un favor gigantesco, si supiéramos cómo manejarlo. Aunque, otra vez, el punto que más importa en estos casos es que tienes que vender el organismo vivo para que funcione. La idea no es que te comas el yogur para que te guste el sabor. La idea es que te comas el yogur para que tú tengas lactobacillus bulgaricus o lactobacillus dentro de tu estómago, dentro de tu cuerpo. Igual que el Yakult. El Yakult no es para que te sepa dulcecito y tengas un refresco más que tomarte. El chiste es que tengas el organismo vivo. Así que tienes que buscar la manera de producirlo en gran escala y que el organismo sea feliz y contento. Por eso se batalla mucho con los organismos, con las bebidas, con los productos que tienen más de 2 organismos. Y sobre todo con la diferencia significativa de lo que es, cómo se llama, levaduras y bacterias. ¿Dudas? De nada. Ahora sí, ¿cómo se llama? Me gusta esa parte. En el Politécnico tenían una pequeña tiendita donde venían productos del Politécnico. Y yo siempre he dicho que el Politécnico y las empresas universitarias o las universidades o los institutos deben de tener esa visión. Es simple y sencillo. En estas épocas de crisis donde todos son felices y contentos, mentándole la madre a alguien, sobre todo al presidente, el dinero va a ser escaso, pero las necesidades no. Bueno, si las necesidades van a ser más abundantes. El hecho de que ustedes piensen en ese tipo de cosas es importante. El dinero no va a ser tan fácil conseguirlo con becas, pero sí va a ser fácil conseguirlo si las empresas existen. ¿Qué es una empresa biotecnológica como tal? No es una firma de servicio. O sea, diagnóstico y pruebas diversas. El Chopo no es una empresa biotecnológica. No es un servicio de consultoría o asesoría. No. Los proveedores de equipo tampoco son una empresa biotecnológica. Los usuarios finales de productos y procesos biotecnológicos no son empresas biotecnológicas. ¿Cuál es una empresa biotecnológica entonces? La que desarrolla el proceso. La que desarrolla el proceso. No hay de otra. Si ustedes hacen una maquila, no es una empresa biotecnológica, ni tampoco es una empresa tecnológica. Las empresas biotecnológicas son las que cambian las cosas. Las que hacen el proceso. Las que venden las circunstancias, no. Las que hacen el proceso. Y a veces, hay que ser sinceros, en este país las empresas biotecnológicas no tienen el apoyo que quisiéramos. ¿Por qué no lo tienen? Porque son empresas de riesgo, de alto riesgo. De hecho, muchas de las veces las startups, las empresas que inician, el capital que tienen es capital de riesgo y los que participan en él son empresarios que ven en el futuro. De cada 10 startups, de cada 15, 20, 30, yo creo que hasta de 50, una sola, podría llegar a durar 5 años. Y de cada 20 que duran 5 años, hay 10, no, hay 2, no, hay una que va a durar 20 años, el negocio. Y aún teniendo el proceso más importante. Voy a ponerlo así, en 1990 y tantos, en un congreso de biotecnología, un cuate presenta una leche deslactosada. El proceso, hoy sabemos, lo puedes dividir en 2 partes o en 2 tipos de leche deslactosada. Uno, le pones la enzima, la lactasa, antes del proceso de pasteurización, o 2, se lo pones después del proceso de pasteurización. ¿Cómo se consigue una lactasa? Se lo pides a unos organismos que hagan lactasa. Pero el punto es que esa empresa, con todo lo innovador que era, porque en México, si ustedes saben la historia y saben la genética de los mexicanos, la mayoría de los indígenas no tienen lactasa. Y la mayoría de los indígenas son el público al que la gente supone que debe consumir un producto como la leche. ¿Por qué? Pues porque normalmente los indígenas tienen un problema de desnutrición y la leche es uno de los componentes más ricos en nutrientes, proteínas, carbohidratos y demás. Pero no les pueden dar leche. Teníamos un público cautivo, de hecho tenemos un público cautivo en México, de gente que necesitaba la lactasa.
Pero el problema es que la empresa, aun cuando lo hizo, aun cuando tuvo, vamos a decir, un manejo de, vamos a ponerlo así, de pequeña escala y de gran escala, tronó, quebró, cerró sus puertas y el proceso se lo apropiaron las grandes compañías. La Ala, Alpura y demás. Vayan otra vez al Walmart, a la Soriana, a la tiendita de la esquina si quieren, y vean la enorme cantidad de tipos de leches que tenemos actualmente. Y va la circunstancia interesante. La mayoría de nosotros vamos tendiendo a perder la lactasa. Eso quiere decir que vamos a tener un gran público y una gran demanda por esa leche deslactosada. ¿Por qué la leche deslactosada? Quitando las leyendas de Eugenio Derbez y demás de que las leches no se deben de consumir y de que nosotros no somos vaquitas para hacerlo. Es simple. La leche no es solamente para que la bebas. La leche es para que la añadas a otros compuestos, a otros productos. Desde los chongos zamoranos, ¿cómo se llama? Los postres de leche, los flanes y demás. Todos tienen que tener, ¿cómo se llama? Todos tienen una gran demanda. No sé si se fueron otra vez al Walmart, a la Soriana, o a la tienda de la esquina, y van a encontrar hasta crema deslactosada. ¿Cuántos productos alimenticios tienen y usan crema? La crema deslactosada surge precisamente porque esa gente que no puede comer lácteos y que se le ocurre y se le imagina unas enfrijoladas con su cremita encima, que no se los puede comer. Se los podía comer antes, cuando tenía 35, 40 años, pero cuando ya tiene 50, 60 años, no. Entonces surge la crema deslactosada. Surge la lecherita deslactosada. Imagínense en eso. La lecherita deslactosada. De hecho, si se fijan en las tiendas grandes, las chiquitas, no creo que haya, van a encontrar la lecherita deslactosada light. Nada más para que vean el negocio. Oye, es que ya no puedo tomar azúcar, no, pues te la quito. Pero no hay problema, sigue tomando algo parecido al azúcar. Somos hombres de costumbres, mujeres de costumbres, y vamos a seguir. Entonces el negocio consiste a veces ya no en producir algo que no sea, ¿cómo se llama? Lo típico, sino producir algo que se parezca a lo típico. Vamos al negocio de los similares, de los genéricos en la comida. ¿Qué es la ingeniería genética? Es metodologías que permiten transferir genes de un organismo a otro y expresarlos. Producir las proteínas para las cuales estos genes codifican en organismos diferentes al del origen. El ADN que combina fragmentos de organismos diferentes se denomina ADN recombinante. Yo quiero eso que tú produces, pero no te quiero a ti. Entonces lo que voy a hacer es obtenerlo para que yo lo obtenga. ¿Cómo lo voy a obtener? Por técnicas. La más importante y básica, que es la que estamos dominando ahorita, es la secuenciación. Ahorita luego les voy a poner otra presentación donde hablo un poquito de eso, de la secuenciación, de la reacción en cadena y de la terapia génica. ¿Qué es lo que hacemos con esos organismos? Los modificamos. Por eso normalmente se llaman organismos genéticamente modificados, OMG, o transgénicos. Esto va a causar mucha polémica en algunos puntos. Si todo fuera natural y normal, nos moriríamos de hambre. El hombre ha modificado genéticamente cosas, incluso antes de que supiéramos que había genes, antes que supiéramos que había DNA, antes que supiéramos que hubiera células. Los hemos modificado. Aquí les voy a poner un ejemplo rápido, luego nos vamos a ir a visualizar un poquito lo que es la biotecnología relacionada con los organismos genéticamente modificados. Un caso. Quiero obtener el maíz BT, que produce una proteína recombinante que le confiere resistencia a determinados insectos. El BT, en este caso particular, es un cristal que produce una bacteria, Bacillus thuringiensis. Entonces, yo lo que busco es un producto metabolito secundario de una bacteria. Ok, la identifico. Esto es un negocio real, que de hecho, ¿cómo se llama? En Nuevo León, donde yo hice la licenciatura, funcionaba a gran escala. Y de hecho, era un negocio muy bueno. Cuando tuvimos el problema de los insecticidas clorados o los bifenilos policlorados,
que en los 30, 40, 50, 60 y 70 fue el boom de los insecticidas. Yo sé que ahorita la gente los odia, porque nos dimos cuenta que tenían un proceso que se llama bioacumulación. De hecho, hay una novelita muy padre que se llama Los bosques silenciosos, que habla precisamente del efecto de la bioacumulación del DDT, uno de los insecticidas más populares. En los 60s y 70s, todos los campesinos usaban DDT. Luego descubrimos que tenía cosas como cáncer y demás como efectos secundarios. Y que además eran muy difíciles de degradar. No eran biodegradables. De hecho, se acumulaban y se acumulaban en todo lo que comíamos. Y eso ha sido un problema siempre. Buscando alternativas, encontramos a Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que está en el suelo, que es muy común de encontrar, que produce un cristal, su metabolito secundario, que los insectos no pueden tomar. De hecho, lo toman y como no lo pueden degradar, entonces ¿cómo se llama? Se terminan intoxicando. La ventaja que tenemos es que cuando los pajaritos se comen a los insectos, a diferencia del DDT, ellos no acumulan el cristal, ellos sí lo pueden deshacer. Es muy fácil que lo deshagan, entonces es un insecticida amigable con nosotros.